Señoras, señores, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la Matritense. Vamos a empezar, pero estos 2 minutos que faltan es solamente para recomendar a las 20 personas que se han inscrito para leer El Quijote, pues 4 normas básicas. La primera, el tiempo. Por favor, 3 minutos y medio de lectura, más medio minuto para subir y bajar del escenario para leer. Eso nos hará pues acabar a una hora más o menos prudencial y no estar aquí hasta estas horas de la madrugada. Segundo punto, se puede leer o bien sentado en el primer puesto del escenario, a mano izquierda, o de pies en este atril, como ustedes prefieran, es indiferente. Tienen un punto para beber agua allí, otro punto aquí. Yo les ruego que a medida que acabe el anterior, pues se prepare el siguiente. Trinidad García, veo que no está, Hortensia Búa, Miguel Ángel Muñecas, que ahí está, Joaquín, Paloma, Concha Galán, Sara Morena, Silvia Boch, José Villacís, Eugenio Martín Lanzarote, allí, perfecto, Eugenio, Matilde González López, me entretengo un poco porque no os ubico, bien, no por eso es, Luna Martín Lanzarote, perfecto Luna, Vivi Langarita, perfecto Vivi, María Dolores Rodríguez Carrasco, María de las Nieves Sánchez de la Torre, perfecto, Horacio Matías, Oricefi Pieroni, muy bien, Malena Albero, Marisa Gil, te veo Marisa, Marbelver y Conchita, en último lugar. Entonces estamos todos. Conchita está ahí, sí. ¿No lees Conchita? ¿Te has arrepentido? Conchita, nos arrugamos todos y te hacemos un hueco, hombre, faltaría más. Bueno, estas 20 personas, cuando vayan terminando el anterior, se van preparando, preparan su texto, de ahí que les dije yo que se trajeran el texto ya preparado, para no tener que empezar a dar vueltas en este ejemplar monumental del Quijote, porque si no, no acabamos. Y por mi parte, nada más, si necesitan cualquier cosa, yo andaré por aquí a su disposición, ¿vale? Pues, señores... Este micro. Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos a la Matritense. Vaya, parece que tengo la voz un poco mejor de lo que esperaba. Debe ser alergia entonces. Bueno, pues bienvenidos a este acto en el cual inauguramos un poco los actos durante este mes dedicados al libro. Ya saben que tenemos varios. Tenemos hoy esta lectura del Quijote y luego el día 25 tenemos la Noche de los Libros, que además saben que es un día va a ser un día ajetreado porque mezclamos el final del curso de Historia de Madrid y luego más hacia la noche, dado que es la Noche de los Libros, pues la lectura, bueno, es una velada literario-musical, vamos a tener música también, y lo que consistirá ese día será en leer textos escogidos por cada cual, con libertad de... Aquí no hacemos censura previa ni nada, cada cual puede coger el texto que quiera, moderándose en el tiempo de nuevo para poder... que no, digamos, no acabara en la madrugada, sino terminara a una hora decente. Pero bueno, es otra iniciativa alternativa a esto del Quijote, que a mí particularmente me gusta más, porque me gusta ver qué textos elige cada uno. Es una cosa muy interesante. Pero bueno, hoy hacemos honor al Quijote y a Cervantes. No es el día 23, pero bueno, lo vamos alternando. Y hombre, es una tradición que creo que la verdad es que está ya muy difundida, ¿no? En Madrid hay montones de actos de este estilo en todo tipo de sitios, en centros culturales, en bibliotecas, en librerías. Está muy bien, ¿no? Que se abunden este tipo de actos, creo que es una cosa muy buena y nosotros nos hemos subido también a este carro y bueno, creo que merece la pena hacer este tipo de cosas. Y no por repetido es menos importante el recordar, sobre todo esto del el Quijote, que es como la Biblia, todo el mundo lo tiene pero nadie lo lee, ¿no? Entonces
Vamos a intentar enmendar esos defectos, dado que la Matritense, a lo largo de sus 250 años de historia, que saben que este año estamos de aniversario y cumplimos los 250 primeros años de existencia, un cuarto de milenio, que se dice pronto, y la Matritense durante toda su historia se ha dedicado un poco a esto, ¿no? A poner la semilla para que una cosa arranque, y una vez arrancaba ya la dejábamos volar, y a poner otra semilla. El otro día me decía, no me acuerdo quién fue, dice, es que la Matritense es como el paradigma de los emprendedores. Digo, pues es verdad. Han tenido un emprendimiento brutal, han empezado cosas que han acabado siendo la ONCE, la Caja de Madrid, el Ateneo, en fin, luego han tenido destinos diversos, pero la verdad es que es una misión que ahora pues tendremos que seguir. Y claro, aunque la verdad que iba a decir si estamos cada vez menos lectores, pero creo que no, ¿eh? Últimamente, no sé si han oído las estadísticas sobre lectura entre gente joven, está sorprendentemente aumentando y bastante saludable, de lo cual, oye, yo la verdad es que, ya que doy clase a gente joven, yo no soy tan pesimista con ellos, ¿eh? Yo creo que hay más esperanza de la que parece. Tienen muy mala fama, pero ya se ha visto en lo de la Dana esta de Valencia cómo se ha reaccionado, y yo creo que hay mejores expectativas de las que parecen. Y parece que en lo de la lectura también, así que bueno, estupendo. Yo este año he tenido alumnos que los veía sin el ordenador y me han dicho, no, es que preferimos el papel y el lápiz. Sorprendente. Y son gente de 20 años o así, o sea que... En fin, bueno, yo creo que la cosa tiene, al final, de tanto aparatito, al final cansa a todo el mundo, incluso a los jóvenes. Así que bueno. Pues nada, hoy vamos a celebrar el libro de papel, y fíjense qué libro nos ha traído aquí Luis. Saben, nuestro interventor de la Junta Directiva, un Quijote estupendo con las ilustraciones de Doré, que son tan famosas. Y bueno, pues vamos a empezar el acto. Le voy a hacer la palabra a don Alejandro Moreno, que es también vocal de la Junta y es el director de nuestra revista Torre de los Lujanes, y además es quien lleva el aula de narrativa, o sea que... bueno, es toda una autoridad en la casa sobre el tema. Adelante, Alejandro. Bueno, pues ya que estamos de bienvenidos otra vez a la lectura de la obra cumbre de nuestra literatura. Entonces, permitidme una cortísima reflexión sobre el Quijote. Una cosa que a mí me llamó la atención cuando la primera vez que la oí, y creo que vale la pena darle una vuelta. El Quijote, en principio, nació como un libro de humor. Con él se divertían los arrieros cuando en las ventas donde se alojaban tenían la suerte de encontrar a alguien que supiera leerles algún capítulo del manoseado ejemplar que guardaba el ventero. En mi opinión, es la primera sorpresa que alegra al lector inadvertido, al lector que esperaba enfrentarse a un sesudo tratado, el humor que destila el Quijote. Sin embargo, a lo largo de sus páginas va produciendo reflexiones muy serias. Y es que el humor es algo muy serio. El humor es algo muy serio porque es muy importante. Y lo importante no tiene por qué ser adulto ni tampoco aburrido. Einstein subrayaba la importancia que tiene el jugar en el terreno de la investigación. Decía que si no se juega no se avanza. Y es que el humor es un ejercicio intelectual de primer orden. Yo he dado muchos cursos en mi vida y me consta la enorme eficacia que tiene hacer reír a los participantes de un curso. ¿Por qué? Porque el humor es un ejercicio intelectual de primer orden. Fíjate, si nos damos cuenta, el humor consiste en adivinar una cosa. Cuando uno adivina el doble sentido de una cosa, ahí entonces es cuando disfruta, ¿eh? Entonces, activa la capacidad de adivinar, y adivinar produce un placer que lleva a la más primitiva manifestación de regocijo, que es la risa. Tan importante es la risa, ¿eh?, que se ha desarrollado toda una terapia basada en ella, la risoterapia. La risa agita el diafragma, que a su vez masajea el corazón, el cual activa la circulación por todo el organismo y por el cerebro, si lo hubiere. En definitiva, el humor y su hija pequeña y revoltosa, la risa, son formas muy saludables de disfrutar. Así que, puesto que el Quijote fue escrito para disfrutar, disfrutemos una vez más con el ingenioso hidalgo. Así que, adelante, los lectores. Nos falta el maestro de ceremonias, se nos ha ido Luis. Está escondido el maestro de ceremonias. Muy bien. Doña Trinidad García Núñez. No. Bueno.
se ha arrepentido. Hortensia, puedes, pies o sentada, como quieras. Pues como te sea más cómodo. Yo voy a hacer un guiño a la tecnología. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Prólogo. Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de la naturaleza, que en ella cada cosa engendra a su semejante, y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento. Acontece tener un padre y un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas, antes las juzga por discreciones y lindezas, y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote, no quiero irme por la corriente de uso, ni suplicarte casi con lágrimas en los ojos como otros hacen. Lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, y ni eres tu pariente ni su amigo, ni tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío, como el más pintado. Y estás en tu casa, donde eres señor de ella, como el rey de sus alcabalas, y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de mi manto al rey mato. Todo lo cual te asienta y hace libre de todo respeto y obligación, y así puedes decir de la historia como aquello que te pareciere, todo aquello que te pareciere, sin temor que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien que de ella dijeres. Solo quisiera darte la monda y desnuda, sin el ornato del prólogo ni de la innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados sonetos, epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse, porque te sé decir que aunque me costó algún trabajo componerla, ninguno tuve por mayor que hacer esta prefacción que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para escribille, y muchas la dejé por no saber lo que escribiría. Y estando en suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufet y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró a deshora un amigo mío, gracioso y bien entendido, el cual, viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa. Y no encubriéndosela yo, le dije que pensaba en el prólogo que había de hacer a la historia de Don Quijote, y que me tenía de suerte que ni quería hacerle, ni menos sacar a la luz las hazañas de tan noble caballero. Porque ¿cómo queréis vos que no me tenga confuso el qué dirá el antiguo legislador que llaman vulgo, cuando vea que al cabo de tantos años como ha que duermo en el silencio del olvido, salgo ahora con todos mis años a cuestas, con una leyenda seca como un esparto, ajena de invención, menguada de estilo, pobre de conceptos y falta de toda erudición y doctrina, sin acotaciones en las márgenes y sin anotaciones en el final del libro, como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda la caterva de filósofos que admiran a los leyentes y tienen a sus autores por hombres leídos y eruditos y elocuentes. Pues que cuando citan la Divina Escritura no dirán sino que son unos santos tomases y otros doctores de la Iglesia, guardando en esto un decoro tan ingenioso que en un renglón han pintado un enamorado o distraído y en otro hacen un sermoncito cristiano que es un contento y un regalo o ille o leelle. Muchas gracias. Donde quieras. Vale, pues aquí. Aquí o allí, donde quieras. Pues aquí mismo, ya que estoy. Bueno, Don Quijote no era tan loco. Capítulo 42. De los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas. Dispuesto, pues, el corazón a creer lo que te he dicho, está, oh hijo, atento a este tucatón, que quiere aconsejarte y ser norte y guía que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte, que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey,
que si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra. Así es la verdad, respondió Sancho, pero fue cuando muchacho. Pero después, algo hombrecillo, gansos fueron los que guardé, que no puercos. Pero esto paréceme a mí que no hace al caso, que no todos los que gobiernan vienen de casta de reyes. Así es verdad, replicó Don Quijote, por lo cual los no de principios nobles deben acompañar la gravedad del cargo que ejercitan con una blanda suavidad que, guiada por la prudencia, los libre de la murmuración maliciosa, de quien no hay estado que se escape. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque, viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria, y de esta verdad se pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por miedo a la virtud y si te precias de haber hecho virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que nacieron príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale sí sola lo que la sangre no vale. Siendo esto así, como lo es, que si acaso viniera a verte cuando estés en tu ínsula alguno de tus parientes, no le deseches ni le afrentes, antes le has de acoger, agasajar y regalar, que con esto satisfarás al cielo, que gusta que nadie se desprecie de lo que él hizo, y corresponderás a lo que debes a la naturaleza bien concertada. Si trajeres a tu mujer contigo, porque no es bien que los que asisten a gobiernos de mucho tiempo estén sin las propias, enséñala, doctrínala y desbástala de su natural rudeza, porque todo lo que suele adquirir un gobernador discreto suele perder y derramar una mujer rústica y tonta. Joaquín. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en los espartables y... Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felices recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiado nuestras cosas mejor de lo que acertamos a desear, pues porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es un gran servicio que de Dios quitar tan mala simiente de sombra la faz de la tierra. —¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza. —Aquellos que allí ves —respondió su amo—, de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. —Mire vuestra merced —respondió Sancho—, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que hacen en ellos parecen brazos, son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. —Bien parece —respondió Don Quijote— que no estás cursando en esto de las aventuras. Ellos son gigantes y tienen miedo a quitarse de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces
de que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes, aquellos que iba a acometer, pero él iba tan puesto en que eran gigantes que no oía las voces de su escudero Sancho, ni estaba de ver, aunque estaba ya bien cerca a lo que eran antes, iba diciendo en voz alta: no folláis, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete, levantándose en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: pues aunque mováis más brazos que el del gigante Briero, me lo habéis de pagar. Y diciendo esto, encomendándose de todo corazón a su señora doña Dulcinea, pidiéndose que en tal trance le socorrese. Bien cubierto de su rodela con la lanza en el triste, arremetió a todo a galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento contra tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras así el caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que le dio con el Rocinante. Vérame Dios, dijo Sancho, ¿no le dije ya a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran molinos de viento que eran molinos de viento y no lo podían ignorar, sino quien llevase a otros tales en la cabeza? Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza, y ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba, y hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del Puerto Lápice, porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero, sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza, y diciéndoselo a su escudero le dijo: yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encima un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca, y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. Hete dicho esto porque de la primera encina o roble que se me depare, pienso desgajar otro tronco, tal y tan bueno como aquel que me imagino, y pienso hacer en él tales hazañas que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a verlas, y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas. A la mano de Dios, dijo Sancho, yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice, pero enderece un poco, que parece que va de medio lado, y debe ser del molimiento de la caída. Así es la verdad, respondió Don Quijote, y si no me quejo del dolor, es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque les salgan las tripas por ella. Si eso es así, no tengo yo que replicar, respondió Sancho, pero sabe Dios que si yo me holgara que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera. De mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga, si ya no se entiende también con los escuderos de los caballeros andantes eso del no quejarse. No se dejó de reír Don Quijote de la simplicidad de su escudero, y así lo declaró que podía muy bien quejarse como y cuando quisiese, sin gana o con ella, que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de caballería. Díjole Sancho que mirase que era hora de comer. Respondióle su amo que por entonces no le hacía menester, que comiese él cuando se le antojase. Con esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento, y sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto,
Iba caminando y comiendo detrás de su amo muy despacio, y de cuando en cuando empinaba la bota con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodegonero de Málaga. Y en tanto que él iba de aquella manera menudeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo sino por mucho descanso andar buscando las aventuras, por peligrosas que fuesen. En resolución, aquella noche la pasaron entre unos árboles y del uno de ellos desgajó Don Quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza, y puso en él el hierro que quitó de la que se le había quebrado. Toda aquella noche no durmió Don Quijote pensando en su señora Dulcinea, por acomodarse a lo que había leído en sus libros, cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados, entretenidos con las memorias de sus señoras. No la pasó así Sancho Panza, que como tenía el estómago lleno y no de agua, de chicoria, de un sueño se la llevó toda y no fueran parte para despertarle, si su amo no le llamara los rayos del sol que le daban en el rostro, ni el canto de las aves que muchas y muy regocigadamente la venida del nuevo día saludaban. Al levantarse de un tiento a la bota, hallóla algo más flaca que la noche antes, y afligiósele el corazón por parecerle que no llevaba camino de remediar tan presto su falta. No quiso desayunarse Don Quijote, porque, como está dicho, dio en sustentarse de sabrosas memorias. Tornaron en su comenzado camino del puerto Lápice y a obra de las 3 del día le descubrieron. Bueno, ahora es mi turno. Voy a leerles del capítulo 31. Gracias. Todo eso no me descontenta. Prosigue adelante, dijo Don Quijote. Llegaste, ¿y qué hacía aquella reina de la hermosura? A buen seguro que la hallaste ensartando perlas o bordando alguna empresa con oro de canutillo para este su cautivo caballero. No la hallé, respondió Sancho, sino echando 2 hanegas de trigo en un corral de su casa. Pues haz cuenta, dijo Don Quijote, que los granos de aquel trigo eran granos de perlas tocados de sus manos. Y si miraste, amigo, el trigo era candeal o trechel. No era sino rubión, respondió Sancho. Pues yo te aseguro, dijo Don Quijote, que echado por sus manos hizo pan candeal, sin duda alguna. Pero pasa adelante. Cuando le diste mi carta, besóla, púsosela sobre la cabeza, ¿hizo alguna ceremonia digna de tal carta o qué hizo? Cuando yo se la iba a dar, respondió Sancho, ella estaba en la fuga del meneo de una buena parte de trigo que tenía en la criba, y díjome, poned, amigo, esa carta sobre aquel costal, que no la puedo leer hasta que acabe de acribar todo lo que aquí está. Discreta señora, dijo Don Quijote, eso debió de ser por leerla despacio y recrearse con ella. Adelante, Sancho, y en tanto que estaba en su menester, ¿qué coloquios pasó contigo? ¿Qué te preguntó de mí? ¿Y tú qué le respondiste? Acaba, cuéntamelo todo, no se te quede en el tintero una mínima. Ella no me preguntó nada, dijo Sancho, mas yo le dije de la manera que vuestra merced, por su servicio, quedaba haciendo penitencia, desnudo de la cintura arriba, metido entre estas sierras como si fuera salvaje, durmiendo en el suelo, sin comer pan a manteles ni sin peinarse la barba, llorando y maldiciendo su fortuna. En decir que maldecía mi fortuna, dijiste mal, dijo Don Quijote, porque antes la bendigo y bendeciré todos los días de mi vida por haberme hecho digno de merecer amar tan alta señora como Dulcinea del Toboso. Tan alta es, respondió Sancho, que a buena fe que me lleva a mí más de un coto. Pues ¿cómo, Sancho? Dijo Don Quijote. ¿Haste medido tú con ella? Medíme en esta manera, respondió Sancho, que llegándole a ayudar a poner un costal de trigo sobre un jumento, llegamos tan juntos que eché de ver que me llevaba más de un gran palmo. Pues es verdad, replicó Don Quijote, que no acompaña esa grandeza y la adorna con 1000 millones y gracias del alma. Pero no me negarás, Sancho, una cosa. Cuando llegaste junto a ella, ¿no sentiste un olor sabeo, una fragancia aromática
y un no sé qué de bueno que yo no acierto a darle nombre, digo, un tubo o tufo, como si estuvieras en la tienda de algún curioso guantero. Lo que sé decir, dijo Sancho, es que sentí un olorcillo algo hombruno, y debía de ser que ella, con el mucho ejercicio, estaba sudada y algo correosa. No sería eso, respondió Don Quijote, sino que tú debías de estar romadizado, o te debiste de oler a ti mismo, porque yo sé bien a lo que huele aquella rosa entre espinas, aquel lirio del campo, aquel ámbar desleído. Me parece que ya. Buenas tardes. Voy a leerles un fragmento del capítulo 2 de la segunda parte. Mucho me pesa, Sancho, que hayas sido y que digas que yo fui el que te saqué de tus casillas, sabiendo que yo no me quedé en mis casas, juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos. Una misma fortuna y una misma suerte ha corrido para los dos. Si a ti te mantearon una vez, a mí me han molido 100, y es esto lo que te llevo de ventaja. Eso estaba puesto en razón, respondió Sancho, porque, según vuestra merced dice, más anejas son a los caballeros andantes las desgracias que a sus escuderos. Engañaste, Sancho, dijo Don Quijote, según aquello, cuando caput dolet, etc. No entiendo otra lengua que la mía, respondió Sancho. Quiero decir, dijo Don Quijote, que cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen. Y así, siendo yo tu amo y señor, soy tu cabeza, y tú mi parte, pues eres mi criado, y por esta razón el mal que a mí me toca o tocare, a ti te ha de doler, y a mí el tuyo. Así había de ser, dijo Sancho, pero cuando a mí me manteaban como a miembro, se estaba mi cabeza detrás de las bardas mirándome volar por los aires sin sentir dolor alguno. Los miembros están obligados a dolerse, y había de estar obligada ella a dolerse de ellos. «Querrás decir tú agora, Sancho», respondió Don Quijote, «que no me dolía cuando a ti te manteaban, y si lo dices no lo digas ni lo pienses, pues más dolor sentía yo entonces en mi espíritu que tú en tu cuerpo. Pero dejemos esto aparte por agora, que tiempo habrá donde lo pondremos y pongamos en su punto. Y dime, Sancho amigo, ¿qué es lo que dicen de mí por este lugar? ¿En qué opinión me tiene el vulgo? ¿En qué los hidalgos? ¿En qué los caballeros? ¿Qué dicen de mi valentía? ¿Qué de mis hazañas y qué de mi cortesía? ¿Qué se platica el asunto? He tomado de resucitar y volver al mundo de la ya olvidada orden caballeresca. Finalmente quiero, Sancho, que me digas lo que acerca de esto ha llegado a tus oídos. Y esto me has de decir sin añadir al bien ni quitar al mal cosa alguna, que de los vasallos leales es decir la verdad a sus señores, en su ser y figura propia, sin que la adulación, la creciente o en otro vano respeto la disminuya. Y quiero que sepas, Sancho, que si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda, sin los vestidos de la lisonja, otros siglos correrían. Otras edades serían tenidas por más de hierro que la nuestra, que entiendo que de las de ahora se usan es la dorada. Sírvate este advertimiento, Sancho, para que discreta y bien intencionadamente pongas en mis oídos la verdad de las cosas que supieres de lo que te he preguntado. Eso haré yo de muy buena gana, señor mío, respondió Sancho, pero con condición de que vuestra merced no se ha de enojar de lo que rigiere, pues quiere que lo diga en cuero, sin vestirlo de otras ropas de aquellas con que llegaron a mi noticia. En ninguna manera me enojaré, respondió Don Quijote, bien puede Sancho hablar libremente y sin rodeo alguno. Pues lo primero que digo, dijo, es que el vulgo tiene a vuestra merced por grandísimo loco, y a mí por no menos mentecato. Los hidalgos dicen que no conteniéndose vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto vuestra merced en los límites de don, y ha remetido a caballero con 4 cepas y 2 yugadas de tierra, y con un trapo atrás y otro delante. Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se opusieran a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las media largas con seda verde. Eso, dijo Don Quijote, no tiene que ver conmigo, pues ando siempre bien vestido y jamás remendado, roto, bien podría ser, y el roto más de las armas que del tiempo. En lo que toca, prosiguió Sancho, a la valentía, cortesías, hazañas y asunto de vuestra merced, hay diferentes opiniones. Unos dicen loco pero gracioso, otros valiente pero desgraciado, otros cortés pero impertinente, y por aquí van discutiendo en tantas cosas que ni a vuestra merced ni a mí nos dejan un hueco sano.
He elegido un fragmento del capítulo 23, aquel en el que Don Quijote y Sancho dialogan a raíz de algo que han encontrado en el viaje. Capítulo 23, de lo que le aconteció al famoso Don Quijote en Sierra Morena, que fue de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se cuentan. En esto alzó los ojos y vio que su amo estaba parado, procurando con la punta del lanzón alzar no sé qué bulto que estaba caído en el suelo, por lo cual se dio prisa para ayudarle, si fuese menester. Cuando llegó fue a tiempo que alzaba con la punta del lanzón un cojín y una maleta asida a él, medio podridos o podridos del todo, y deshechos. Mas pesaban tanto que fue necesario que Sancho se apease a tornarlos, y mandóle su amo que viese lo que la maleta venía. Hízolo con mucha presteza Sancho, y aunque la maleta venía cerrada con una cadena y su candado, vio lo que en ella había, que eran 4 camisas de delgada holanda y otras cosas de lienzo no menos curiosas y limpias. En un pañizuelo halló un buen montoncillo de escudos de oro, y así como los vio dijo: «Bendito sea todo el cielo, que nos ha deparado una aventura que sea de provecho». Y buscando más, halló un librillo de memoria, ricamente guarnecido. Este le pidió Don Quijote, y mandóle que guardase el dinero y lo tomase para él. Besóle las manos Sancho por la merced, y desvalijando a la valija de su lencería, la puso en el costal de la despensa. Todo lo cual, visto por Don Quijote, dijo: «Paréceme, Sancho, que algún caminante descaminado debió de pasar por esta sierra, y salteándole malandrines, le debieron de matar, y trajeron a enterrar en esta tan escondida parte». «No puede ser eso», respondió Sancho, «porque si fueran ladrones no se dejaran aquí este dinero». «Verdad dices», dijo don Sancho, y así no adivino ni doy en lo que esto pueda ser. Mas espérate, veremos si en este librillo de memoria hay alguna cosa escrita por donde podamos rastrear y venir en conocimiento de lo que deseamos». Y Cervantes continúa hablando del contenido de la maleta, un soneto, una carta, las camisas, y conjeturan los dos quién sería el dueño, algún principal enamorado. Trataré de ser correcto. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, las veces que estaba ocioso, que eran más del año, le daba por leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó por completo el ejercicio de la caza y aún la administración de la hacienda. Y llegó a tanto su desatino en esto que llegó a vender tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer. A propósito, he escrito hace unos años una novela sobre el Quijote, mi amigo Cervantes, en la cual me hago compañero y amigo de Cervantes. La novela tiene 600 páginas y me dejó extenuado. Y ahora otro comentario. Me gustaría que Elon Musk y Donald Trump se hicieran caballeros andantes. No les demos ideas, que lo mismo. No, sí, mejor. Buenas tardes a todos. Bueno, como la más grande de todas las historias jamás contadas, también tiene un final. Así que les voy a leer las 2 últimas páginas del último capítulo del segundo tomo del Quijote. Cerró con esto el testamento y, tomándole un desmayo, se tendió de largo a largo de la cama, alborotándose todos y acudieron a su remedio, y en 3 días que vivió después de donde hizo el testamento, se desmayaba muy a menudo,
andaba la casa alborotada, pero, con todo, comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho Panza, que esto del heredar algo borra o templa en el heredado la memoria de la pena, que deja el muerto. En fin, llegó el último de Don Quijote, después de recibir todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. Hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir, que se murió. Viendo lo cual el cura pidió al escribano le diese por testimonio como Alonso Quijano el Bueno, llamado el comúnmente Don Quijote de la Mancha. Había pasado de esta presente vida y muerto naturalmente, y que el tal testimonio pedía para quitar la ocasión de que algún otro autor que Cide Hamete Benengeli le resucitase falsamente e hiciese inacabables historias de sus hazañas. Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. Déjanse de poner aquí los llantos de Sancho, sobrina y ama de Don Quijote, y los nuevos epitafios de su sepultura, aunque Sansón Carrasco le puso este. Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con la muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura, que acreditó su ventura, morir cuerdo, vivir loco. Yo voy a leer un fragmento del capítulo 18. Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas. Porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Así que no debes congojarte por las desgracias que a mí me suceden, pues a ti no te cabe parte de ellas. ¿Cómo no?, respondió Sancho. Por ventura, el que ayer mantearon era otro que el hijo de mi padre, y las alforjas que hoy me faltan, con todas mis alhajas, son de otro que del mismo. ¿Que te faltan las alforjas, Sancho?, dijo Don Quijote. Sí que me faltan, respondió Sancho. De ese modo no tenemos que comer hoy, replicó Don Quijote. Eso fuera, respondió Sancho, cuando faltaran por estos prados las hierbas que vuestra merced dice que conoce, con que suelen suplir semejantes faltas los tan malaventurados andantes caballeros como vuestra merced es. Con todo esto, tomara yo ahora más aína un cuartel de pan o una hogaza y 2 cabezas de sardinas arenques, que cuantas hierbas describe Dioscórides, aunque fuera el ilustrado por el doctor Laguna. Mas con todo esto, sube en tu jumento, Sancho el Bueno, y vente tras mí, que Dios, que es proveedor de todas las cosas, no nos ha de faltar. Y más andando tan en su servicio como andamos, pues no falta a los mosquitos del aire, ni a los gusanillos de la tierra, ni a los renacuajos del agua, y es tan piadoso que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y llueve sobre los injustos y los justos. Más bueno era vuestra merced, dijo Sancho, para predicador que para caballero andante. De todo sabían y han de saber los caballeros andantes, Sancho, dijo Don Quijote, porque caballero andante hubo en los pasados siglos que así se paraban a hacer un sermón o plática en mitad de un campo real, como si fuera graduado por la Universidad de París, de donde se infiere que nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza. Ahora bien, sea así como vuesa merced dice, respondió Sancho. Vamos ahora de aquí y procuremos donde alojar esta noche, y quiera Dios que sea en parte donde no haya mantas, ni manteadores, ni fantasmas, ni moros encantados, que si los hay, daré al diablo el hato y el garabato. Pídeselo tú a Dios, hijo, dijo Don Quijote, y guía tú por donde quieres, que esta vez quiero dejar a tu elección el alojarnos.
pero dame aquí la mano y atiéntame con el dedo y mira cuántos dientes y muelas me faltan de este lado derecho de la quijada alta, que allí siento el dolor. Metió Sancho los dedos y, estándole tentando, dijo: ¿cuántas muelas solía vuestra merced tener en esta parte? 4, respondió don Quijote, fuera de la cordal, todas enteras y muy sanas. Mire vuestra merced bien lo que dice, señor, respondió Sancho. Digo 4, si no eran 5, respondió don Quijote, porque en toda mi vida me han sacado diente ni muela de la boca, ni se me ha caído ni comido, de neguijón ni de reuma. Pues en esta parte de abajo, dijo Sancho, no tiene vuesa merced más de 2 muelas y media, y en la de arriba ni media ni ninguna, que todo está rasa como la palma de la mano. Sin ventura yo, dijo don Quijote, oyendo las tristes nuevas de su escudero, le daba. Buenas tardes. Yo voy a leer un fragmentito del capítulo 14, tras la muerte de Grisóstomo, porque don Miguel era mucho más moderno de lo que muchos piensan. Y queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego, lo estorbó una maravillosa visión, que tal parecía ella, que improvisamente se les ofreció a los ojos, y fue que por encima de la peña donde se cavaba la sepultura, pareció la pastora Marcela, tan hermosa que pasaba a su fama su hermosura. Los que hasta entonces no la habían visto la miraban con admiración y silencio, y los que ya estaban acostumbrados a verla no quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto. Mas apenas la hubo visto Ambrosio, cuando con muestras de ánimo indignado le dijo: «¿Vienes a ver, por ventura, oh fiero basilisco de estas montañas, si con tu presencia vierte en sangre las heridas de este miserable, a quien tu crueldad quitó la vida? ¿O vienes a ufanarte en las crueles hazañas de tu condición, o a ver desde esa altura, como otro despiadado Nero, el incendio de su abrasada Roma? ¿O a pisar arrogante este desdichado cadáver, como la ingrata hija el de su padre Tarquino? Dinos presto a lo que vienes, o qué es aquello que más gustas, que por saber yo que los pensamientos de Grisóstomo jamás dejaron de obedecerte en vida, haré que, aún el muerto, te obedezcan los de todos aquellos que se llamaron sus amigos». «No vengo, oh Ambrosio, a ninguna cosa de las que has dicho», respondió Marcela, «sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Y así ruego a todos los que aquí estáis me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis, decís, y aún queréis que esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama, y más, que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo. Y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir: «Quiérote por hermosa, hasme de amar aunque sea feo». Pero, puesto caso que corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas las hermosuras enamoran, que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad, que si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar las voluntades confusas y desencaminadas, sin saber en cuál habrán de parar, porque siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos habrán de ser los deseos. Y, según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide, y ha de ser voluntario y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que me rinda la voluntad por fuerza obligada, no más de que decís que me queréis bien? Si no, decidme, si como el cielo me hizo hermosa me hiciera fea, ¿fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabais? Cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es, el cielo me la dio de gracia, y si yo pedirla ni escogerla. Y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata por habérselo dado la naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa. Que la hermosura en mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien ellos no se acercan.
Hola, buenas tardes. Yo voy a leer el principio del capítulo 23. Capítulo 23. De las admirables cosas que el extremado Don Quijote contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa. Las 4 de la tarde serían cuando el sol, entre nubes cubiertos, con luz escasa y templados rayos, dio lugar a Don Quijote para que sin calor y pesadumbre contase a los dos carísimos oyentes en lo que la cueva de Montesinos había visto, y comenzó en el modo siguiente. A la obra de 12 o 14 estados de la profundidad de esta mazmorra, a la derecha mano, se hace una concavidad y espacio capaz de poder caber en ella un gran carro con las mulas. Entrale una pequeña luz por unos resquicios o agujeros que lejos le responden, abiertos en la superficie de la tierra. Esta concavidad y espacio vi yo a tiempo, cuando yo iba cansado y mohíno de verme pendiente y colgado de la soga, caminar por aquella oscura región abajo sin llevar cierto ni determinado camino, y así determiné entrarme en ella y descansar un poco. Di voces pidiéndoos que no descolgaseis más sogas hasta que yo os lo dijese, pero no debisteis de oírme. Fui recogiendo la soga que enviabais y haciendo en ella una rosca o rimero me senté sobre él, pensativo además, considerando lo que hacer debía para calar al fondo, no teniendo quien me sustentase. Y estando en este pensamiento y confusión, de repente y sin procurarlo, me salté un sueño profundísimo, y cuando menos lo pensaba, sin saber cómo ni cómo no, desperté en mitad del más bello, ameno y delicado prado que puede criar la naturaleza, ni imaginar la más discreta imaginación humana. Despabilé los ojos, limpiémolos, y vi no dormía, sino que realmente estaba despierto. Con todo esto me tenté la cabeza y los pechos por certificarme si era yo mismo el que allí estaba, o alguna fantasma vana y contrahecha, pero el tacto, el sentimiento, los discursos concertados que entre mí hacía, me certificaron que era yo allí entonces el que soy y estoy aquí. Ofreciéseme luego a la vista un real y suntuoso palacio alcázar, cuyos muros y paredes parecían de transparente y claro cristal fabricados, de cual, abriéndoseme dos grandes puertas, vi que por ellas salía y hacia mí se venía un venerable anciano vestido con un capuz de bayeta morada, que por el suelo le arrastraba. Ceñíale los hombros y los pechos una beca de colegial, de raso verde, cubrióle la cabeza con gorra milanesa negra, y la barba canísima le pasaba de la cintura. No tría arma alguna, sino un rosario de cuentas en la mano, mayores de medianas nueces, y los 10 asimismo como huevos medianos de avestruz. El continente, el paso, la gravedad y la anchísima presencia, cada cosa de por sí y todas juntas, me suspendieron y admiraron. Llegóse a mí y lo primero que hizo fue abrazarme estrechamente y luego decirme: luengos tiempos ha, valeroso caballero Don Quijote de la Mancha, que los que estamos en estas soledades encantados esperamos verte, para que des noticia al mundo de lo que encierra y cubre la profunda cueva de donde has entrado, llamada la cueva de Montesinos, hazaña solo guardada para ser acometida de tu invencible corazón y de tu ánimo estupendo. Ven conmigo, señor clarísimo, que te quiero mostrar las maravillas de este transparente alcázar solapa, de quien yo soy alcaide y guarda mayor perpetuo, porque soy el mismo Montesinos, de quien la cueva toma nombre. Apenas me dijo que era Montesinos cuando le pregunté si fue verdad lo que en el mundo de acá arriba se contaba, que él había sacado de la mitad del pecho, con una pequeña daga, el corazón de su grande amigo Belerma, como él se lo mandó al punto de su muerte, respondiéndome que en todo decían verdad, sino de la daga, porque no fue daga ni pequeña, sino un puñal buido más agudo que una lezna. Buenas tardes. Yo iba a leer un capítulo, pero me han cogido el segundo capítulo también, así que voy a leer el tercero, espero. Capítulo 31. El extraño modo con que fue encantado Don Quijote de la Mancha. Los días eran ya pasados. Lo que había que toda aquella ilustre compañía estaba en la venta, y pareciéndoles que ya era tiempo de partirse, dieron orden para que, sin ponerse al trabajo de volver Dorotea con Don Quijote a su aldea, con la intervención de la libertad de la reina Micomicona, pudiesen el cura y el barbero llevársele, como deseaban, y procurar la cura de su locura en su tierra. Y que lo que ordenaron fue que se concertara con un carretero de bueyes que acaso acertó a pasar por allí, para que se lo llevase en esta forma. Hicieron una como jaula de palos enrejados, capaz que pudiese en ella caber holgadamente Don Quijote, y luego los huéspedes y los cuadrilleros, juntamente con el ventero, todos por orden y parecer del cura, se cubrieron los rostros y se disfrazaron, quien de una manera, quien de otra, de modo que a Don Quijote le pareciese ser otra gente de la que en aquel castillo había visto.
Hecho esto, con grandísimo silencio, se entraron a donde él estaba durmiendo y descansando de las pasadas refriegas. Llegáronse a él, que libre y seguro de tal acontecimiento dormía, y asiéndole fuertemente le ataron muy bien las manos y los pies, de modo que cuando él despertó con sobresalto no pudo menearse ni hacer otra cosa más que admirarse y suspenderse de ver delante de sí tan extraños viajes. Y luego dio en la cuenta de lo que en su continua y desvariada imaginación le representaba, y se creyó que todas aquellas figuras eran fantasmas de aquel encantado castillo, y que sin duda alguna ya estaba encantado, que no se podía menear ni defender. Todo a punto como había pensado que sucedería al cura, trazador de esta máquina. Solo Sancho, de todos los presentes, estaba en su mismo juicio y en su misma figura, el cual, aunque le faltaba bien poco para tener la misma enfermedad de su amo, no dejó de conocer quién eran todas aquellas contrahechas figuras, mas no osó descoser su boca hasta ver en qué paraba aquel asalto y prisión de su amo, el cual tampoco hablaba palabra, atendiendo a ver el paradero de su desgracia, que fue que trayendo allí la jaula le encerraron dentro y le clavaron los maderos tan fuertemente que no se pudieran romper a 2 tirones. Tomáronle luego en hombros y al salir del aposento se oyó una voz temerosa, todo cuanto la supo formar el barbero, no el de la albarda, sino el otro, que decía: «Oh caballero de la triste figura, no te dé afincamiento la prisión en que vas, porque así conviene para acabar más presto la aventura en que tu gran esfuerzo te puso, la cual se acabará cuando el furibundo león manchado con la blanca paloma tobisona se uniesen, ya después de humilladas las altas cervices al blando yugo matrimoniesco, de cuyo inaudito consorcio saldrán a la luz del orbe los bravos cachorros, que imitarán las rampantes garras del valeroso padre. Y tú, oh el más noble y obediente escudero, que tuvo espada en cinta, barbas en rostro y olfato en las narices, no te desmaye ni descontente ver llevar así delante de tus ojos mismos a la flor de la caballería andante, que presto, si al plasmador del mundo le place, te verás tan alto y tan sublimado que no te conozcan, y no te saldrán defraudadas las promesas que te ha hecho tu buen señor. Y asegúrote, de parte de la sabia mentirosiana, que tu salario te sea pagado como lo verás por la obra, y sigue las pisadas de valeroso y encantado caballero, que conviene que vayas donde paréis entrambos, y porque no me es lícito decir otra cosa, adiós quedad, que yo me vuelva donde yo me sé». Y al acabar de la profecía, alzó la voz de punto y disminuyóla después, con tan tierno acento que aun los sabidores de la burla estuvieron por creer que era verdad lo que oían. Quedó don Quijote consolado con la escuchada profecía, porque luego coligió de todo en todo la significación de ella, y dando un gran suspiro dijo: «Oh, tú quien quiera que seas, que tanto bien me has pronosticado, rógote que pidas de mi parte al sabio encantador que mis cosas tiene a cargo, que no me deje perecer en esta prisión donde ahora me llevan, hasta ver cumplidas tan alegres e incomparables promesas como son las que aquí se me han hecho. Que como esto sea, tendré por gloria las penas de mi cárcel y por alivio estas cadenas que me ciñen, y no por duro campo de batalla este lecho en que me acuestan, sino por cama blanda y tálamo dichoso. Y en lo que toca a la consolación de Sancho Panza, mi escudero, yo confío en su bondad y buen proceder, que no me dejará en buena ni en mala suerte, porque cuando no suceda por la suya o por mi corta aventura, el poderle yo dar la ínsula u otra cosa equivalente que le tengo prometida, por lo menos su salario no podrá perderse, que en mi testamento, que ya está hecho, dejo declarado lo que se le ha de dar, no te conforme a sus muchos y buenos servicios, sino a la posibilidad mía». Sancho Panza se le inclinó con mucho comedimiento y le besó entre ambas manos, porque la una no pudiera por estar atadas entre ambas. Luego tomaron la jaula en hombros aquellas visiones y la acomodaron en el carro de los bueyes. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Con acento argentino, como orgulloso heredero de la fe, la cultura y la lengua española. De cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su ínsula y del modo que comenzó a gobernar. Oh perpetuo descubridor de las antípodas, hacha del mundo, ojo del cielo, meneo dulce de las cantimploras, timbrio aquí, febo allí, tirador acá, médico acullá, padre de la poesía, inventor de la música, tú que siempre sales y aunque lo parece, nunca te pones. A ti digo, oh sol, con cuya ayuda el hombre engendra al hombre.
A ti digo que me favorezcas y alumbres la oscuridad de mi ingenio, para que pueda discurrir por sus puntos en la narración del gobierno del gran Sancho Panza, que sin ti yo me siento tibio, desmasalado y confuso. Digo pues que con todo su acompañamiento llegó Sancho a un lugar de hasta 1000 vecinos, que era de los mejores que el duque tenía. Diéronle a entender que se llamaba la ínsula Barataria, o ya porque el lugar se llamaba Baratario, o ya por el barato con que se le había dado el gobierno. Al llegar a las puertas de la villa, que era cercada, salió el regimiento del pueblo a recibirle. Tocaron las campanas y todos los vecinos dieron muestra de general alegría y con mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor a dar gracias a Dios y luego, con algunas ridículas ceremonias, le entregaron las llaves del pueblo y le admitieron por perpetuo gobernador de la ínsula Barataria. El traje, las barbas, la gordura y pequeñez del nuevo gobernador tenía admirada a toda la gente que el busilis del cuento no sabía, y aún a todos los que lo sabían, que eran muchos. Finalmente, ensacándole de la iglesia, le llevaron a la silla del juzgado y le sentaron en ella. Y el mayordomo del duque le dijo: «Es costumbre antigua en esta ínsula, señor gobernador, que el que viene a tomar posesión de esta famosa ínsula esté obligado a responder a una pregunta que se le hiciere, que sea algo intrincada y dificultosa, de cuya respuesta el pueblo toma y toca el pulso del ingenio de su nuevo gobernador, y así o se alegra o se entristece con su venida». En tanto que el mayordomo decía esto a Sancho, él mirando unas grandes y muchas letras que en la pared frontera de su silla estaban escritas, y como él no sabía leer, preguntó qué eran aquellas pinturas que en aquella pared estaban. Fuele respondido: «Señor, allí está escrito y notado el día que vuestra señoría tomó posesión de esta ínsula, y dice el epitafio: hoy día, a tantos de tal mes y de tal año, tomó la posesión de esta ínsula el señor don Sancho Panza, que muchos años las goce». «¿Y a quién llaman don Sancho Panza?», preguntó Sancho. «A vuestra señoría», respondió el mayordomo, «que en esta ínsula no ha entrado otro Panza, sino el que está sentado en esa silla». «Pues advertid, hermano», dijo Sancho, «que yo no tengo don, ni en todo mi linaje le ha habido. Sancho Panza me llaman a secas, y Sancho se llamó mi padre, y Sancho mi abuelo, y todos los fueron panzas, sin añadidura de dones ni donas. Y yo imagino que en esta ínsula debe de haber más dones que piedras, pero basta, Dios me entiende, y podrá ser que si el gobierno me dura 4 días, yo escardaré estos dones que por la muchedumbre deben de enfadar como los mosquitos. Pase adelante con su pregunta el señor mayordomo, que yo responderé lo mejor que supiere, ora se entristezca o no se entristezca el pueblo». Buenas tardes. Yo voy a leerles un fragmento en la segunda parte del libro correspondiente al capítulo 52, y es el que trata la burla de la cabeza encantada. El primero que se llegó al oído de la cabeza fue el mismo don Antonio, y díjole en voz sumisa, pero no tanto que de todos no fuese entendida: «Dime, cabeza, por la virtud que en ti se encierra, ¿qué pensamientos tengo yo agora?». Y la cabeza le respondió, sin mover los labios, con voz clara y distinta, de modo que fue de todos entendida esta razón: «Yo no juzgo de pensamientos». Oyendo lo cual, todos quedaron atónitos, y más viendo que en todo el aposento ni alrededor de la mesa no había persona humana que responder pudiese. «¿Cuántos estamos aquí?», tornó a preguntar don Antonio. Y fuele respondido por el propio tenor: «Estáis tú y tu mujer, con 2 amigos tuyos y 2 amigas de ella, y un caballero famoso llamado Don Quijote de la Mancha, y un su escudero que Sancho Panza tiene por nombre». Aquí sí que fue el admirarse de nuevo, aquí sí que fue el erizarse los cabellos a todos, de puro espanto. Y apartándose don Antonio de la cabeza, dijo: «Esto me basta para darme a entender que no fui engañado del que te me vendió. Cabeza sabia, cabeza habladora, cabeza respondona y admirable cabeza. Llegue otro y pregúntele lo que quisiere».
Y como las mujeres de ordinario son presurosas y amigas de saber, la primera que se llegó fue una de las dos amigas de la mujer de don Antonio, y lo que le preguntó fue: «Dime, cabeza, ¿qué haré yo para ser muy hermosa?». Y fuele respondido: «Sé muy honesta». «No te pregunto más», dijo la preguntanta. Llegó luego la compañera y dijo: «Querría saber, cabeza, si mi marido me quiere bien o no». Y respondiéronle: «Mira las obras que te hace y echarlo has de ver». Apartóse la casada diciendo: «Esta respuesta no tenía necesidad de pregunta, porque, en efecto, las obras que se hacen declaran la voluntad que tiene el que las hace». Luego llegó uno de los dos amigos de don Antonio y preguntóle: «¿Quién soy yo?». Y fuele respondido: «Tú lo sabes». «No te pregunto eso», respondió el caballero, «sino que me digas si me conoces tú». «Sí conozco», le respondieron, «que eres don Pedro Nóriz». «No quiero saber más, pues esto basta para entender, oh cabeza, que lo sabes todo». Y apartándose llegó el otro amigo y preguntóle: «Dime, cabeza, ¿qué deseos tiene mi hijo el mayorazgo?». «Ya yo he dicho», le respondieron, «que yo no juzgo de deseos, pero con todo eso te sé decir que los que tu hijo tiene son de enterrarte». «Eso es», dijo el caballero, «lo que veo por los ojos, con el dedo lo señalo». Y no pregunto más. Llegóse la mujer de don Antonio y dijo: «Yo no sé, cabeza, qué preguntarte, solo quería saber si de ti gozaré muchos años de buen marido». Y respondiéronle: «Sí gozarás, porque su salud y su templanza en el vivir prometen muchos años de vida, la cual muchos suelen acortar por su destemplanza». Llegóse luego don Quijote y dijo: «Dime tú, el que respondes, ¿fue verdad o fue sueño lo que yo cuento que me pasó en la cueva de Montesinos? ¿Serán ciertos los azotes de Sancho mi escudero? ¿Tendrá efecto el desencanto de Dulcinea?». A lo de la cueva respondieron: «Hay mucho que decir. De todo tiene. Los azotes de Sancho irán de espacio. El desencanto de Dulcinea llegará a debida ejecución». «No quiero saber más», dijo don Quijote, «que como yo vea a Dulcinea desencantada, haré cuenta que vienen de golpe todas las venturas que acertare a desear». Sí, este tiene muy buena letra, pero es la segunda parte. Vale, ¿cierra? Sí, me da lo mismo, sí. Espérate. Buenas tardes. Bueno, voy a leer el capítulo primero de la segunda parte. De lo que el cura y el barbero pasaron con Don Quijote cerca de su enfermedad. Cuenta Cide Hamete Benengeli que la segunda parte de esta historia y tercera salida de Don Quijote, que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle, por no renovarle y traerle a la memoria las cosas pasadas. Pero no por esto dejaron de visitar a su sobrina y a su ama, encargándolas tuviese en cuenta con regalarle, dándole a comer cosas confortativas y apropiadas para el corazón y el cerebro, de donde procedía, según buen discurso, toda su mala ventura. Las cuales dijeron que así lo hacían y lo harían, con la voluntad y cuidado posible, porque echaban de ver que su señor por momentos iba dando muestras de estar en su entero juicio, de lo cual recibieron los dos gran contento, por parecerles que habían acertado en haberle traído encantado en el carro de los bueyes, como se contó en la primera parte de esta tan grande como puntual historia en su último capítulo. Y así determinaron de visitarle y hacer experiencia de su mejoría, aunque tenían casi por imposible que la tuviese, y acordaron de no tocarle ningún punto de la andante caballería, por no ponerse a peligro de descoser
los de la herida que tan tiernos estaban. Visitáronle, en fin, y halláronle sentado en la cama, vestida una almilla de bayeta verde, con un bonete colorado toledano, y estaba tan seco y amojamado que no parecía sino hecho de carne momia. Fueron de él muy bien recibidos, preguntáronle por su salud, y él dio cuenta de sí y de ella con mucho juicio y con muy elegantes palabras. Y en el discurso de su plática vinieron a tratar en esto que llaman razón de Estado y modos de gobierno, enmendando este abuso y condenando aquel, reformando una costumbre y desterrando otra, haciéndose cada uno de los tres un nuevo legislador, un licurgo moderno o un solón flamante, y de tal manera renovaron la república que no pareció sino que la habían puesto en una fragua y sacado otra de la que pusieron. Y habló Don Quijote con tanta discreción en todas las materias que se tocaron, que los dos examinadores creyeron indubitadamente que estaba del todo bueno y en su entero juicio. Hola, buenas tardes. No me han quitado el capítulo que me había preparado, por lo cual es de que voy a leer, ya tenía otro preparado por si acaso. Bueno, voy a leer un fragmento del 32º capítulo de la primera parte, que trata de lo que sucedió en la venta a toda la cuadrilla de Don Quijote. Y el fragmento que voy a leer es el siguiente. Y como el cura dijese que los libros de caballerías que Don Quijote había leído le habían vuelto el juicio, dijo el ventero: no sé yo cómo puede ser eso, que en verdad que, a lo que yo entiendo, no hay mejor letrado en el mundo y que tengo ahí 2 o 3 de ellos con otros papeles que verdaderamente me han dado la vida, no solo a mí, sino a otros muchos, porque cuando es tiempo de la siega se recogen aquí las fiestas muchos segadores y siempre hay algunos que saben leer, el cual coge uno de estos libros en las manos y rodeámonos del más del 30, y estámosle escuchando con tanto gusto que nos quita 1000 canas. A lo menos de mí sé decir que cuando oyo decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan, que me toma gana de hacer otro tanto y que querría estar oyéndolos noches y días. Y yo ni más ni menos, dijo la ventera, porque nunca tengo buen rato en mi casa sino aquel que vos estáis escuchando leer, que estáis tan embobado que no os acordáis de reñir por entonces. Así es la verdad, dijo Maritornes, y a buena fe que yo también gusto mucho de oír aquellas cosas que son muy lindas, y más cuando cuentan que se está la otra señora debajo de unos naranjos abrazado con su caballero, y que les está una dueña haciéndoles la guarda, muerta de envidia y con mucho sobresalto. Digo que todo eso es cosa de mieles. ¿Y a vos qué os parece, señora doncella?, dijo el cura, hablando con la hija del ventero. No sé, señor, en mi ánima, respondió ella. También yo lo escucho, y en verdad que aunque no lo entiendo, que recibo gusto de oíllo. Pero no gusto yo de los golpes que mi padre gusta, sino de las lamentaciones que los caballeros hacen cuando están ausentes de sus señoras, que en verdad que algunas veces me hacen llorar de compasión que les tengo. Luego, bien las remediárades vos, señora doncella, dijo Dorotea, sí, por vos lloraran. No sé lo que me hiciera, respondió la moza, solo sé que hay algunas señoras de aquellas tan crueles que las llaman sus caballeros tigres y leones y otras 1000 inmundicias. Y Jesús, yo no sé qué gente es aquella tan desalmada y tan sin conciencia, que por no mirar a un hombre honrado le dejan que se muera o que se vuelva loco. Yo no sé para qué es tanto melindre. Si lo hacen de honradas, cásense con ellos, que ellos no desean otra cosa. Calla, niña, dijo la ventera, que parece que sabes mucho de estas cosas y no está bien a las doncellas saber ni hablar tanto. Como me lo preguntaste, señor, respondió ella,
No pude dejar de responderle. Ahora bien, dijo el cura, traedme, señor huésped, aquellos libros que los quiero ver. Que me place, respondió él. Ya está. Bueno, pues ahora me toca a mí. En el aula de narrativa que tenemos, en esta y en otra, del Centro de Mayores, resulta que uno de los ejercicios que hacemos es sobre relatos fantásticos, relatos maravillosos, y una de las formas que tomamos que ejercitamos en los relatos de ciencia ficción. Entonces los relatos de ciencia ficción necesitan ser verosímiles. Y entonces por eso tenemos como plantilla un capítulo, el capítulo 47 del Quijote, que es donde se habla precisamente de la verosimilitud. Y dice Cervantes en este punto: y si a esto se me respondiese que los tales libros que los que tales libros componen los escriben como cosas de mentira, y que así no están obligados a mirar en delicadezas ni verdades, responderles había yo que tanto la mentira es mejor cuanto más parece verdadera, y más sagrada cuanto más tiene más de lo dudoso y posible. Hanse de casar las fábulas mentirosas con el entendimiento de los que las leyeren, escribiéndose de suerte que, facilitando los imposibles, allanando las grandezas y suspendiendo los ánimos, admiren, suspendan, alborocen y entretengan, de manera que anden a un mismo paso la admiración y la alegría juntas, y todas estas cosas no podrá hacer el que huyere de la verosimilitud y de la imitación, en quien consiste la perfección de lo que se escribe. En definitiva, que Cervantes hubiera sido un gran político. Bien, gracias. Me animo yo también. Va. ¿Salgo aquí o me quedo aquí? Me quedo aquí. Así acabamos antes. Al final, yo quería leer el capítulo del vizcaíno, que es el único que se toma en serio. Ay, perdón. Ya es otro. Al final me han buscado otro, pero a mí me hace ilusión leer el capítulo del vizcaíno, que es el único que se toma en serio a Don Quijote. Pero bueno, vamos a leer este. Es la segunda parte del capítulo 74. Verdaderamente se muere, y verdaderamente está cuerdo Alonso Quijano el Bueno. Bien podemos entrar para que haga... A ver, un momento, esto creo que se ha leído ya, ¿no? ¿O no? Me parece... ¿No lo leyó? ¿Seguro, no? Bueno, vale. Verdaderamente se muere, y verdaderamente está cuerdo Alonso Quijano el Bueno. Bien podemos entrar para que haga su testamento. Estas nuevas dieron un terrible empujón a los ojos preñados de Ama, sobrina y de Sancho Panza, su buen escudero, de tal manera que los hizo reventar las lágrimas de los ojos y 1000 profundos suspiros del pecho. Porque verdaderamente, como alguna vez se ha dicho, en tanto que Don Quijote fue Alonso Quijano el Bueno a secas, y en tanto que fue Don Quijote de la Mancha, fue siempre de apacible condición y de agradable trato, y por esto no sólo era bien querido de los de su casa, sino de todos cuantos le conocían. Entró el escribano con los demás, y después de haber hecho la cabeza del testamento y ordenado su alma a Don Quijote, con todas aquellas circunstancias cristianas que se requieren, llegando a las mandas, dijo: Ítem, es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi escudero, tiene, que porque ha habido entre él y mí ciertas cuentas, y dares y tomares, quiero que no se le haga cargo de ellos, ni se le pida cuenta alguna, sino que si sobrare alguno después de haberse pagado de lo que le debo, el restante sea suyo, que será bien poco, y buen provecho le haga. Y si como estando yo loco fui parte para darle del gobierno de la ínsula, pudiera agora, estando cuerdo, darle él de un reino, se le diera, porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece. Y volviéndose a Sancho le dijo: Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo.
Ay, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al camino vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa. Dicieron que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron. Cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy, ser vencedor mañana. Cierra nuestro maestro de ceremonias de hoy. Sí. Bueno, pues el último, y les prometo que serán solo 3 minutos. Antes que nada, agradecerles muchísimo su cooperación. Han cumplido escrupulosamente con todo el tiempo y eso nos ha dado espacio a que todos hayamos podido leer, y son solamente las 20:20. Se lo agradezco enormemente. Pues, curiosamente, yo no les voy a leer ningún párrafo del Quijote. No se sorprendan. Es una letanía lo que les quiero leer. Es un texto que me lo ha sugerido una muy buena amiga y me ha encantado, sinceramente. Se llama Letanía de nuestro señor Don Quijote. Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de sueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la adarga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias, contra las leyes y contra las ciencias, contra las mentiras, contra la verdad. Caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, par entre los pares, maestro, salud. Salud porque juzgo que hoy muy poca tienes, entre los aplausos o entre los desdenes, y entre las coronas y los parabienes y las tonterías de la multitud. Tú, para quien pocas cosas fueron las victorias antiguas y para quienes clásicas glorias serán apenas de ley y razón. Soportas elogios, memorias, discursos, resistes certámenes, tarjetas, concursos, y teniendo a Orfeo, tienes a Orfeón. Escucha, divino Ronaldo del sueño, a un enamorado de tu clavileño, y cuyo Pegaso relincha hacia ti. Escucha los versos de estas letanías, hechas con las cosas de todos los días y con otras que en lo misterioso vi. Ruega por nosotros, hambrientos de vida, con el alma a tientas, con la fe perdida, llenos de congojas y faltos de sol, por advenedizas almas de manga ancha, que ridiculizan el ser de la Mancha, el ser generoso y el ser español. Ruega por nosotros, que necesitamos las mágicas rosas, los sublimes ramos de laurel pro nobis. Ora, gran señor, tiembla la floresta del laurel del mundo, y antes que tu hermano vago, Segismundo, el pálido Hamlet te ofrece una flor. Ruega generoso, piadoso, orgulloso, ruega casto puro, celeste, animoso, por nos intercede, suplica por nos, pues casi ya estamos sin savia, sin brote, sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote, sin piel, sin alas, sin Sancho y sin Dios. De tantas tristezas, de dolores tantos, de los superhombres de Nietzsche, de cantos áfonos, recetas que firma un doctor, de las epidemias, de horribles blasfemias, de las academias, líbranos, Señor, de rudos malsines, falsos paladines y espíritus finos y blandos y ruines, del hampa que sancia su callanocracia, con burlar la gloria, la vida, el honor, del puñal con gracia, líbranos, Señor. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos, con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias, y contra las leyes, y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Ora por nosotros, Señor de los tristes, que de fuerza alientas y de sueños vistes, coronado de áureo y yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la darga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón. Lo escribió Rubén Darío en abril de 1905.
creo que ha sido una guinda estupenda, ¿eh? Hemos tenido, yo estoy apuntando aquí los capítulos que se han elegido. Hemos tenido el prólogo, los consejos de Don Quijote a Sancho sobre la ínsula de Barataria, los molinos de viento, el camino de Puerto Lápice, Dulcinea del Toboso, Grisóstomo y Marcela, la cueva de Montesinos, el encantamiento de Don Quijote, la posesión de la isla, la toma de posesión de la ínsula de Barataria, además con acento argentino, la cual ha estado fenomenal, la burla de la cabeza parlante, el cura y el barbero sobre la enfermedad de Don Quijote, la cuadrilla de Don Quijote. Alejandro no apuntó lo que has leído. El 47. El 47. El 31. Uh-huh. Luego, capítulo segundo de la segunda parte, aquí no me apuntó de aquí va el pasaje. Diálogo de Don Quijote y Sancho en Sierra Morena, con la maleta misteriosa. El primer capítulo, el inicio, un fragmento además leído de memoria. El final del Quijote, que ese me ha gustado mucho. Y lo de las muelas de Don Quijote. Yo creo que ha estado fenomenal. Yo he echado de menos a Clavileño y al vizcaíno, que yo siempre me parto porque es el único que se lo toma en serio, el único que se enfada y tal, y el vizcaíno, ¿eh? Yo no digo nada. No, ahora que no nos oyen los de la Vascongada. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. La verdad que ha sido un rato estupendo y efectivamente han sido, vamos, disciplina británica. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, recordad solo una cosa antes de terminar. Aparte de la Noche de los Libros, el día 25, mañana sábado todavía tenemos acto. Mañana por la mañana. El sábado, pasado mañana, si queréis jueves. Yo es que ya vivo en el viernes. El sábado por la mañana tenemos la presentación de un libro que yo creo que es muy interesante. Reinas Godas, las mujeres que pusieron la semilla de España, de Daniel Gómez Aragonés. Daniel Gómez Aragonés, lo recordaréis que ha estado en esta casa ya varias veces con Gonzalo Rodríguez. Son estos dos historiadores, divulgadores, que además que van con barbas muy donosas. Y tendremos también además a Silvia Casasola, que es la codirectora de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, que para los que somos amantes de la radio y de este programa en concreto, y ahora fue es la viuda de Juan Antonio Cebrián, que saben que fue un periodista sensacional, del cual algunos entre los que me cuento somos muy admiradores, ¿no? Pues la verdad que a mí me hace mucha ilusión que venga Silvia el sábado, y bueno, aquí yo creo que va a ser algo para no perderse, aparte de que el libro es sensacional. Va a ser un acto, yo creo, que el que venga lo va a pasar muy bien. Así que bueno, tenemos mes literario, ya ven. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta el sábado entonces.